Saludos, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos sean todos ustedes a una edición nueva de Ruta de Actualidad, de nuestra cita de todas las noches, la mejor forma para terminar y empezar el día, siempre a través de la poderosa señal de este canal que nos cubre la geografía nacional y que también podemos ser vistos gracias a la magia del satélite y a la transmisión que en tiempo real hacemos por la internet a nivel de globo terráqueo. Criticar lo malo, resaltar lo bueno, es el norte, la guía y el compromiso de esta acción televisiva que desde hace casi 20 años hacemos para ustedes, presentando también una plataforma para que los invitados e invitadas, que muchas veces son los propios protagonistas de las noticias, puedan expresarse de una forma libre y espontánea. Como parte más importante de esta relación, usted tiene formas de comunicación directas con este servidor, así como también con el programa. Es decir, que si usted entiende que algo le gusta o algo no le gusta del espacio, puede escribirnos, puede llamarnos, puede utilizar cualquier forma de contacto que nuestro señor director nos recuerda todas las noches y que están ahí en pantalla, van desde el Twitter hasta el email, pasando por las redes sociales, donde agradecemos siempre sus útiles consideraciones, así como también que nos dejen saber cuando hay alguna situación que esté aconteciendo, como en efecto lo hacen, en sus comunidades, a los fines de nosotros poder coadyuvar a la solución de las mismas. La ruta de actualidad está formalmente en el aire. Amigos míos, aplaudo la postura, la instrucción y sobre todo el planteamiento nacionalista que ha tenido el canciller de la República, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien reveló haber dado instrucciones a la diplomacia dominicana para que defienda la figura de Juan Pablo Duarte en cualquier escenario del mundo donde el fanatismo irracional pretenda manchar su nombre. Eso merece el mejor de los aplausos. Eso verdaderamente está a la altura de lo que se exige cuando se aprecia la intención malévola de querer desdibujar los hechos, traer argumentos inválidos por los cabellos para saherir la dominicanidad, porque cualquier agresión que se haga, independientemente a la forma, a la figura de Juan Pablo Duarte, es un atentado que se le hace a la dominicanidad. Juan Pablo Duarte es la bandera de nuestro país. Y el que intente saherir su nombre, su legado, su memoria, es un enemigo de la patria. Y eso no se puede permitir. Y todo esto viene a cuento, amigos y amigas televidentes, según lo explicó el propio canciller, porque ustedes saben que hay una situación que se está dando en la ciudad de Nueva York, donde un grupo de activistas han estado haciendo labor de lobby para que sean retiradas las estatuas y los bustos, las alegorías a Juan Pablo Duarte en esa urbe. Hay una estatua de Juan Pablo Duarte que ha estado en Nueva York desde 1978, para orgullo de los dominicanos, y ahora la han puesto en una especie de lista negra de las que pudieran ser removidas por las autoridades neoyorquinas bajo intereses políticos y académicos, pero que realmente lo que atacan son los valores y la cultura dominicana. El canciller Vargas Maldonado integró una comisión compuesta por el viceministro del Dominicano en el exterior, el doctor Carlos Gabriel García, también el embajador permanente de la Organización de las Naciones Unidas, Francisco Cortorreal, y el cónsul general en Nueva York, Carlos Castillo. Todo esto en virtud de que el tabloide The New York Post informó hace 2 días, con despliegue, la petición que proviene de ciudadanos de origen haitiano que están atribuyendo al patricio dominicano liderar la lucha por la independencia de parte oriental de la isla, pero a costa de una actitud segregacionista. Y Miguel Vargas les recordó con toda la razón que el padre fundador de la República Dominicana, Juan
El padre del fundador de la República Dominicana, se refiere a Juan José Duarte, era migrante, originario de España, y que su madre, Manuela Díez, era nativa de la capital dominicana, que fue donde nació Juan Pablo Duarte el 26 de enero de 1813. Recordando que Duarte se consagró a lograr la independencia de nuestro pueblo el 27 de febrero de 1844 junto al grupo de los trinitarios que le acompañó en esa jornada histórica. Entonces, amigos y amigas televidentes, yo creo que esto es una agresión aberrante la que están intentando hacer grupúsculos en la ciudad de Nueva York, aprovechando este anuncio que hizo la ciudad en el sentido del alcalde, en el sentido que van en los próximos 90 días a hacer una revisión de una serie de bustos, de estatuas, de alegorías, y dentro de las cuales estaría la de Juan Pablo Duarte. Repito, es aberrante, es una agresión aberrante. En Nueva York se dan cita millones, o sea, cerca de 1 millón de dominicanos. Sobrepasa el 1 millón de dominicanos que vive ahí, que hace vida allí y que venera sus símbolos y que se expresa no solamente en términos de laboriosidad, sino también en términos de dominicanidad cuando se hacen las paradas dominicanas y se ha ganado un espacio ahí. Entonces ellos están haciendo una labor de lobby, tratando de lograr eso. Y por eso hace muy bien la diplomacia nacional, y esa instrucción específica, directa que hace el canciller, de instruir y hacer una comisión para que vaya también a hacer esa labor en defensa y tratar de desactivar esta vagabundería que quieren hacer estos grupúsculos. Donde quiera que se mencione el nombre de Juan Pablo Duarte, se está mencionando la República Dominicana, máxime si estamos ante una alegoría, ante un busto, ante una estatua. Y eso lo vamos a defender. Eso lo vamos a defender porque es lo menos que podemos hacer ante la memoria del más ilustre de los dominicanos nacido en esta tierra, que peleó por nosotros, que nos defendió y que fue la bujía inspiradora para que en el día de hoy nosotros podamos ser una nación libre y soberana. Entonces es lo menos que nosotros podemos hacer. Yo aplaudo esta postura del señor canciller Miguel Vargas Maldonado porque entiendo que es lo que se merece la imagen de Juan Pablo Duarte y sobre todo porque interpreta el sentido de indignación que tiene el país ante estas pretensiones, repito, de estos grupúsculos que no nos merecen ningún tipo de respeto. Amigos televidentes, quiero solidarizarme con este planteamiento dicho hace unos días por el juez presidente del Tribunal Superior Electoral, el doctor Román Jaques Liranzo, en el sentido que los miembros del tribunal no aceptarán ningún tipo de presión y hace la advertencia de que quien lo intente hacer va a ser sometido a la justicia. Él reveló que no ha recibido ningún tipo de presión, ni él ni los demás miembros, porque ellos no aceptarían ningún tipo de imposición. Él lo manifestó en la juramentación, la independencia de cada uno de los magistrados, que proviene del carácter y la trayectoria moral, así como la ética de vida de cada uno de ellos. Yo entiendo que es importante que el magistrado Jaques Liranzo haga esta observación, esta aclaración, porque mucha gente puede confundirse. Desafortunadamente, nuestro país ha tenido prácticas que con el paso del tiempo, incluso hay una parte del derecho que así lo consigna, se hacen consuetudinarias. La gente a veces tiende a confundirse, sobre todo porque un tribunal superior electoral es un tribunal que recibe en su gran mayoría las acciones y las gestiones de los grupos políticos. Entonces es importantísimo que él, como presidente del tribunal, y hablando en representación de los demás magistrados, deje bien claro cuál es el punto de vista y cuál es la postura de ese tribunal frente a las presiones. No ha habido ninguna, pero para que
el que esté pensando en hacerla, se dé cuenta de que van a encontrarse no solamente con la barrera del planteamiento, sino también con las reservas de someterlo a la justicia. Y eso se aplaude, porque eso es firmeza de carácter, eso es institucionalidad, eso es levantar la bandera del imperio de la ley por encima de cualquier cosa. Y evidentemente que también se inscribe en un ejercicio que nosotros entendemos muy válido, muy correcto, de empoderar a la gente de lo que es el Tribunal Superior Electoral, de lo que es la salvaguarda del registro y de una serie de aspectos que en materia contenciosa llegan ahí y que se necesita crear la cultura, el conocimiento en la sociedad en su conjunto, no solamente en la colectividad de los jurisconsultos, de qué es el tribunal, para qué sirve y sobre todo los planes y proyectos que tiene, porque es un garante de la democracia, es un garante de la democracia, es el lugar donde se dirimen los conflictos desde el punto de vista de un Estado de Derecho, en lo que es la materia electoral y los puntos afines y relacionados a esta estructura. Por eso felicito esta postura, esta definición, esta aclaración, esta advertencia, llámele como usted le quiera llamar, que hace el magistrado presidente del Tribunal Superior Electoral, que reivindica que ellos están respetando la Constitución, que es respetar la normativa vigente, así como respetar los derechos fundamentales, siempre enarbolando la ética y los principios morales. ¿Por qué? Y ahí le doy toda la razón, con eso no se negocia, ahí no se transinge. Y que si alguien osara, será sometido a la justicia penal con todas las consecuencias. 100% de acuerdo. Amigos televidentes, ustedes recuerdan que en el día de ayer comenté sobre el tema de Duquesa, ¿recuerdan? Que hice una clarinada de advertencia y también de señalamiento a las autoridades que han sido débiles en el manejo de un tema que ya hoy está en punto de crisis. Recuerdan que en el día de ayer, en este mismo escenario, yo me hacía eco de la advertencia que emitía la alcaldía del Distrito Nacional cuando hablaba de que estábamos ante una posible crisis sanitaria, en virtud de los retrasos que se han dado con el vertedero, con la crisis que mantiene la empresa que administra el relleno sanitario, la Jun Corporation, con las demás alcaldías del Gran Santo Domingo, y sobre todo la labor tímida, timorata, que ha tenido la autoridad correspondiente, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, pero también las demás autoridades, en tomar inmediatamente un problema, sacar el conflicto hacia los escenarios contenciosos que fuese necesario, pero garantizarle a la población que el manejo de ese botadero no va a traumatizar la producción y el manejo de los desechos sólidos de una ciudad que produce más de 2.000 toneladas de basura diariamente. Pues señores, ahí está. La crisis en Duquesa llena de basura a la capital. El enfrentamiento que desde hace varios meses sostienen las alcaldías del Gran Santo Domingo, el Ministerio de Medio Ambiente y la empresa La Jun, afecta a la capital debido a las constantes cúmulos y amontonamiento de basura en sus calles y avenidas. Cuando la crisis se agrava, los ejecutivos de la Jun disponen bajar el ritmo del trabajo en el vertedero, por lo que se forman largas filas de camiones a la espera de descargar los desechos. Y todo esto ocurre a pesar de los esfuerzos de las alcaldías por mejorar el problema de la recogida de basura en la capital. Porque los inconvenientes en el vertido de los desechos en el vertedero de Duquesa han originado grandes cúmulos de basura en algunas de las vías, convirtiéndose en focos de contaminación que ponen en riesgo la salud de la gente. Residentes en sectores del Ensanche de la Fe, Villas Agrícolas, Villa Consuelo y Cristo Rey en el Distrito Nacional se quejan
de las tardanzas de los camiones recolectores que deben retirar los desechos de las calles donde son colocados por la gente. Porque es que la gente no tiene que ver si el camión de basura viene o no viene. Tiran la basura. Y algunas veces el camión yéndose, la gente está tirando la basura de nuevo. Entonces, amigos y amigas televidentes, yo creo que aquí se ha perdido mucho tiempo, se ha actuado de una forma muy timorata, aunque en los últimos días usted ve un movimiento, un salir de la inercia por parte del Ministerio de Medio Ambiente, ya el daño está hecho. No basta que ellos estén diciendo al día de hoy que los ejecutivos de la JUM deben estar presos o sometidos a la justicia, porque eso no sucedió hoy. Esto es un problema viejo, que tiene mucho tiempo no solamente incubándose, sino también generando problemas. Problemas que constituyen riesgos mayores a una colectividad que ve con impotencia, con indefensión, se siente en esa condición ante un conflicto de intereses, porque no podemos perdernos, aquí es un conflicto de intereses entre la JUM Corporation y las alcaldías, donde uno tiene que ser a veces un poquito tímido y un poquito cuidadoso en ver hacia qué lado se inclina, porque uno no sabe a quién le está haciendo el juego, porque aquí es un asunto de intereses. Ahora, ¿qué pasa? En ese problema de intereses se afecta la salud de la gente y se toma un riesgo. Óigame, bajo ninguna circunstancia esto debió llegarse hasta donde está. Medio Ambiente, el Ministerio de Interior y Policía, óigame, hasta las Fuerzas Armadas, si fuese necesario, debió haber intervenido eso. Y buscar personal, incluso hasta extranjero, si nosotros no tenemos la capacidad de manejar ese relleno, para garantizarle a la población que eso no se convierta en una tragedia, en un gran problema de salubridad. En muchos lugares del mundo, los vertederos son considerados, óigame, temas de seguridad nacional, y por eso quienes están al mando y a cargo de ese manejo son estructuras especializadas del gobierno. Eso no significa que no pueda haber una participación societaria bajo ninguna circunstancia, si se trata precisamente de lograr la simbiosis entre lo que es lo público y lo privado, pero siempre bajo control del Estado. Óigame, porque hasta el propio manejo de un vertedero, de un relleno sanitario, en términos de seguridad, porque eso puede explotar, eso puede tomar fuego, es algo que merece una atención específica y sobre todo un miramiento especial de las autoridades. Entonces aquí, y por un asunto de complacencia y de vínculos con el poder político, desde siempre, nosotros tenemos problemas tras problemas en lo que ha sido la experiencia del vertedero de Duquesa. Empezando por los terrenos, que todavía no se sabe, nadie quiere aclarar qué pasó de unos terrenos, una propiedad del CEA que luego terminó siendo el vertedero de Duquesa, donde pasaron por muchísimas manos, muchísimas aprobaciones, y donde hay una especie de maridaje que lleva a la culpabilidad con la complicidad de los sectores políticos que durante más de 10 años estuvieron involucrados en eso. Y digo 10 años no, estamos hablando de casi 14 años, desde cuando empezó a gestarse ese proyecto. Y donde siempre las cosas se arreglaban, bueno, por el poder del convencimiento que se da en este país. Entonces, al día de hoy, nosotros tenemos un problema de intereses. De una parte que dice quiero y la otra que dice tengo, pero mientras tanto, el juego se tranca. Y la basura que no espera, y que esta ciudad produce más de 2.500 toneladas diarias, tiene el cuello de botella, que significa una operatividad, un manejo ralentizado con todas las consecuencias. Consecuencias que no solamente están en el cúmulo de basura, sino también están en el riesgo de salubridad. Entonces yo insisto que esto tiene que ser tomado ya con más categoría. Hay un sometimiento que se hizo
a la Procuraduría General de la República. El ministro de Medio Ambiente fue procurador, él sabe perfectamente cuál es el procedimiento. Esto no debió llegar hasta aquí. Pero bueno, en lo que eso se falla, porque también hay otro recurso que está siendo conocido en el Tribunal Superior Administrativo, mientras tanto, y por un asunto de seguridad nacional, hay que tomar medidas drásticas. Hay que tomar medidas que puedan garantizar a la gente que no se meta en un gran problema de salubridad, independientemente al tema de la basura. Porque ¿de qué le sirve al gobierno hacer todos los esfuerzos que está haciendo por Dominicana Limpia? A las alcaldías que están haciendo su mejor esfuerzo para recoger la basura de sus perímetros bajo su mando, cuando usted tiene el cuello de botella donde tiene que ir a verter. Entonces nos hemos manejado mal. Y se necesita que en estos momentos la autoridad competente asuma el vertedero, sin que eso significa que usted desconozca lo que pueda determinar, resolutar el escenario contencioso que se elija, sea nacional o internacional, para dirimir un conflicto de intereses. Pero mientras tanto, la población no puede estar a expensas, no puede estar tomando este riesgo. Entonces, esos niveles de indefensión no se pueden permitir, no se pueden admitir. Y nosotros estamos haciendo precisamente el llamado para que se tome una acción directa. Porque esto, señores, que no es privativo de una sola calle, no puede permitirse. Óigame, no puede permitirse, bajo ninguna circunstancia. Querido público, muy importante la aclaración que hace unas horas diera el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el licenciado Rubén Jiménez Bichara, explicando las razones por las cuales no se pueden identificar a las empresas y a los grupos interesados en invertir en la central termoeléctrica Punta Catalina. Ustedes saben que hace un par de días ha habido una serie de visitas de empresas que se han reunido con las máximas autoridades de la nación, incluyendo al presidente Danilo Medina, porque están recabando información sobre la empresa, porque ya Punta Catalina camina a convertirse en una empresa, han mostrado interés en participar en el proyecto. Ustedes recuerdan que hace unos meses el gobierno pues hizo un llamado al sector privado, tanto local como extranjero, para que participara en el proyecto Punta Catalina como socio, en este caso no como socio mayoritario, porque una de las ventajas y de las bondades que tiene esta termoeléctrica, independientemente a los 720 megavatios que va a aportar al sistema eléctrico nacional interconectado y a la posibilidad también que tiene de poder quemar, poder procesar basura, es que el Estado va a tener control de las plantas, porque va a ser el socio mayoritario. Esto independientemente a la disminución, porque vamos a pagar de forma más barata esa energía, una disminución que se va a tener en el costo de la misma y por tanto se va a reflejar en la facturación eléctrica. Pero al margen de eso, es importante que se sepa que los inversionistas están interesados. Y el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, cuando el país se pregunta quiénes son, bueno, el trabajo de los periodistas es investigar quiénes son estas personas, entonces han sentido un hermetismo, pero es que no es un hermetismo, es que cuando se hacen este tipo de licitaciones, este tipo de planteamientos, de llamamientos, existe lo que se llaman las cláusulas de confidencialidad y son partes fundamentales de las negociaciones y de los acuerdos, que como ustedes saben están certificados por estructuras internacionales. O sea, estamos hablando de que este tipo de procesos tiene que llevar una serie de normativas que son debidamente certificadas y una serie de protocolos procedimentales. Y esa cláusula de confidencialidad se da precisamente para evitar, como muy bien dice el licenciado Rubén Jiménez Bichara en sus declaraciones, precisamente pues para que no exista ningún tipo de competencia desleal entre
los oferentes. Es un protocolo de este tipo de transacción que lo impide y es un protocolo normativo a nivel internacional. Las cláusulas de confidencialidad para los procesos de licitación son normales porque estas ayudan a evitar que haya competencia desleal entre las propias empresas que participan en el contrato ofertado o en la posibilidad de negocio. Y esta información relacionada con las propuestas y con las características que presentan las empresas, las ofertas financieras, tienen necesariamente que ser confidenciales para evitar que alguna de las participantes ajuste sus propuestas solo para tener ventaja ante otros. Pero además, amigos y amigas televidentes, o sea, en esta fase muchas empresas se asocian con otras y así sucesivamente para lograr presentar una propuesta más adecuada. Entonces, no se puede dar la información porque quizás usted no sabe si esta está conversando con otra y esa otra está conversando con la otra. O sea, es un protocolo que se da donde la confidencialidad es precisamente el norte. Claro, luego que termine el proceso, todas esas son informaciones de común acceso, y entonces la gente puede darse cuenta, pero no es nada del otro mundo, es algo normal. Los procesos de confidencialidad, las cláusulas de confidencialidad se dan en todas las negociaciones a ese nivel. Y entonces por eso usted ve que hay empresas que están recabando información precisamente para hacer su planteamiento, para hacer su oferta. Están recabando información, están conversando con quien tienen que conversar, están yendo al terreno para ver. Tengo información de que hay una empresa norteamericana muy importante que incluso hace unos meses construyó una central termoeléctrica de características parecidas a Punta Catalina que estaría interesada en presentar su oferta. Y bueno, todo eso forma parte de lo que es un proyecto que camina hacia la maduración, que tiene fecha de entrega, que será a mediados del año de funcionamiento, a mediados del año que viene, y que va a no solamente generar el beneficio, la estabilidad en el sistema, más allá de la disminución en el precio de la tarifa, pero que también va a lograr una simbiosis importante entre el sector público y el sector privado, siempre bajo control del Estado Dominicano, como debe ser. Nosotros vamos a hacer una pausa, amigos míos, pero antes de la pausa, yo quiero referirme a este titular del periódico El Nacional, que da cuenta que el gobierno favorece que más extranjeros puedan trabajar en República Dominicana. Palabras del ministro de Trabajo, el doctor José Ramón Fadul, quien planteó modificar la ley de trabajo para incrementar la cuota de mano de obra extranjera en el mercado laboral. Monchi Fadul hace esta observación en el entendido que hay muchos trabajadores en el sector agrícola, en el sector construcción, y que verdaderamente la cuota 80-20, que es lo que establece la ley, 80 mano de obra dominicana, 20 mano de obra extranjera, pues no se cumple. Pero que la realidad indica que son más de un 20% lo que necesita la planta productiva nacional en sus diferentes renglones para poder operar completamente. Desde ese punto de vista es razonable, porque la economía crece, porque la mano de obra calificada o descalificada también tiene comportamientos, y bueno, usted podrá decir, bueno, mira, realmente necesitamos más mano de obra extranjera, que no sea el 20, que sea, ponga usted, el 25, el 30. Desde ese punto de vista pudiera ser razonable. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y por qué yo no estoy de acuerdo? Señores, porque es que nosotros lo que hemos evidenciado es una incapacidad para hacer cumplir ese mandato. Es que no se ha cumplido nunca. Y el problema no es que usted contrate 20%, 30%, no, no. El asunto está en que no se le da el seguimiento al monitoreo ni al cumplimiento de las sanciones cuando eso no se observa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aperturar que entonces no sean 20, que sean 30, que sean 40, y tampoco se va a cumplir. Entonces, ¿en qué estamos? Ahora, usted me dice a mí, no, es que ser riguroso con lo que establece
la legislación laboral, un 20%, y se hace un registro, una auditoría, un levantamiento riguroso. Todas las empresas están debidamente monitoreadas a los fines que usted sepa que solamente es el 20% y que después que usted termine con ese contratado, usted lo agencia la posibilidad de que él se vaya a su país de origen. Bueno, si usted me dice a mí que eso se cumple, bueno, ahí podemos hacer un levantamiento y podemos decir, bueno, pero bueno, vamos a ver, sí, necesitamos más, verdaderamente, la mano de obra nacional, por la razón que sea, no da abasto y bueno, vamos a rodar un poquito para que en vez de ser 20, sea, qué sé yo, 23, 24, lo que usted quiera. Pero es cuando usted lo cumple. Óigame, pero si no cumplimos la del 20%, vamos a aperturar para que entonces también el desorden sea mayor. No, no. Yo entiendo que lo que hay que hacer en estos momentos es abocarnos a establecer las medidas para que esa normativa se cumpla. Eso es lo que tenemos que hacer. Y después que usted ya está cumpliendo con eso, que es lo suficientemente riguroso para poder ganarse el derecho, la legitimidad de decir, bueno, necesitamos más gente. Pero que mientras tanto, esa de 80-20, que lo dice la propia legislación, el propio ministro admite que no se cumple. Aunque ellos dicen que están levantando infracciones de una manera permanente, en lo particular, yo no creo. Óigame, yo no creo. Él habla de que el ministerio tiene 176 inspectores. Bueno, la verdad, amigos y amigas televidentes, la verdad, clara, es que varios sectores, incluyendo las centrales sindicales, piden al gobierno que cumpla su rol y que aplique sin dobleces la norma que establece el 80-20. El 80-20, que sea 80% mano de obra nacional y 20% mano de obra extranjera. Porque esta normativa, que está en el libro tercero sobre regulación oficial de las condiciones ordinarias del contrato de trabajo, ese es en el título 1 específicamente y que se refiere a la nacionalidad del mismo, donde se toca el tema desde el 135, creo que al 145, 46, indica que tiene que ser así. Pero ¿qué pasa? Resulta que según lo que dice el artículo 136, los salarios percibidos por los trabajadores dominicanos de una empresa deben ascender en conjunto al 80% por lo menos del valor correspondiente al pago de todo el personal. Sin embargo, nada de eso se cumple. Óigame, nada de eso se cumple. Entonces, si vamos a ponderar, a aperturar la discusión de si necesitamos flexibilizar más ese 20% o no, primero tenemos que cumplir con lo que dice la ley. Tenemos que cumplir con lo que dice la ley y hacerla cumplir. Y entonces después nos abocamos a cualquier tipo de discusión, siempre sobre la base de la conveniencia nacional. Hacemos una pausa, amigos y amigas televidentes. Cuando retornemos, mi querido amigo personal, el expresidente don Hipólito Mejía y Domínguez, dice que ojalá sea Leonel, con quien él se pueda enfrentar en el 2020. Y emite una serie de ataques directos ya al presidente Leonel Fernández. Usted sabe qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Es que ya él eligió su contrincante. Él quiere que sea Leonel. Pero también vamos a tocar este tema. El presidente de la Junta Central Electoral dice que el país no puede ser un paritorio de los haitianos, refiriéndose a la realidad de que el 40% de los partos que se hacen en el país corresponden a embarazadas haitianas. El tema ahí es un poquito complejo. Es un poco complejo porque está la realidad humanitaria. Pero eso nos lleva a la única forma que nosotros tenemos, sin dejar de observar ese llamado humanitario que tenemos que tener, porque es incluso de derecho fundamental, y es en un fortalecimiento de la frontera, evitar que entren y quitarle el negocio a mucha gente que lo tiene
Hacemos una pausa. Yo soy padre y mis hijos van a la escuela. Para mí no es un problema ayudarle con sus tareas, porque así también yo aprendo. Desde que salí de la escuela laboral, soy el sustento de mi familia y ya tengo mi propio negocio. Desde que decidí seguir estudiando, soy un ejemplo para mi comunidad, porque no me detuve. Por eso este 21 de agosto, Que este 21 de agosto, Mis hijos y yo regresaremos a la escuela. vamos a seguir estudiando. A la clase, es hora de iniciar nuestra labor. Este 21 de agosto tenemos una cita con la escuela. No te quedes fuera. Sé parte de esta revolución educativa del presidente Danilo Medina. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. En la asesoría legal preventiva conocemos tu récord penal, civil o de familia, lo que te proporciona la oportunidad de subsanar una posible inelegibilidad. ¡Asesórate! Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, para mí el corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. En términos del sector energía, el apoyo no podía ser mayor. Estábamos conscientes en el primer momento de que la solución de esta crisis que hoy nos agobia con el incremento del calor y la imperiosa necesidad de incrementar la generación en el país fue nuestro principal objetivo. Por eso, diversificar la matriz y ampliarla sigue siendo nuestros mayores retos, donde hemos puesto nuestros mayores esfuerzos. Se cerró el ciclo combinado de Los Minas, que también tenía 12 años pendiente. También avanza Punta Catalina en un 82%. Estamos licitando también los proyectos de largo plazo para proveer esa demanda creciente que tenemos de 125 megavatios por año. Paralelamente con eso, trabajamos también más de 300 proyectos de rehabilitación de redes, 26 microcentrales hidroeléctricas, lo cual da una señal clara de que no hay exclusión de sectores sociales. La culminación de estos proyectos tan anhelados, tan esperados, pueden cerrar un ciclo de espera que ya se va a más de un siglo. Queremos un sistema estable, confiable y sostenible económicamente. Sintonízanos a través de HIFA, La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 FM para todo el territorio nacional. Laura en la radio. Estamos desarrollando para ustedes esto que lejos de ser un trabajo es un gran privilegio, y envío un fuerte abrazo a mi querido amigo Tony Medina. Tony Medina nos está reportando el logro de su televidencia desde la ciudad de Nueva York, y es algo que yo aprecio mucho porque Tony tiene que levantarse temprano, pero nos ha regalado
pues esa compañía y esa televidencia, él y su distinguida esposa, y nos ve antes de irse a dormir, algo que como usted pues hace, nosotros pues lo agradecemos mucho, así como también enviar un fuerte abrazo a mi amigo Servio Pérez, de los líderes de la democracia participativa directa, ¿sí? Que es un proyecto interesantísimo que procura empoderar a la gente, ¿no? En todo lo que significan las decisiones, en este caso de beneficio colectivo. Esta es la ruta de actualidad, casi 20 años tratando de criticar lo malo y resaltar lo bueno, entrevistando. Bueno, hace unas semanas los conté, estábamos hablando de cerca de 3.100 y tantos entrevistados, obviamente en 20 años, ¿no? Pero donde usted siempre va a ser la parte más importante de la relación. Miren, el presidente Hipólito Mejía dice que ojalá pueda enfrentarse al presidente Leonel Fernández en el 2020. Palabras muy categóricas del exmandatario, quien entiende que, aunque dijo que lo que le gustaría sería enfrentarse a Félix Bautista, en lenguaje Hipólito, ustedes saben cómo es él, dijo que no le tiene miedo a nadie en política y que él quisiera pues ir a la contienda del 2020 con Leonel Fernández. Bueno, ustedes saben, amigos y amigas televidentes, que Hipólito está tratando de convertirse en el candidato del PRM. Y cuando él emite estos epítetos, estos señalamientos, porque también cuestionó la transparencia en una entrevista del hermano programa Sol de la Mañana, cuestionó la transparencia de la FUNLODE y una serie de cosas, lo hace precisamente para llamar al infighting, a la pelea adentro, a Leonel Fernández. Él lo eligió como su contrincante y él quiere que sea él, por muchas razones, muchas razones. O sea, sería entonces un combate entre dos expresidentes, personas que han generado mucho de un lado, mucho de otro, o sea, grandes amores, grandes dolores, y bueno, él entiende que eso es interesante y está tratando de acercarlo al debate, de provocarlo, precisamente por eso, porque él quiere que sea Leonel. Y Leonel está tratando de convertirse en el candidato del PLD, aquí entre nosotros. Si no es Danilo Medina Sánchez, porque el tema de la reelección todavía eso no está resuelto, porque en política son las circunstancias las que determinan, y es extemporáneo hablar de eso en este momento. Danilo no está en esto, Danilo está en hacer una buena obra de gobierno, pero su gente está armando ese proyecto. Entonces, si no es Danilo, es muy difícil, por no decir imposible, porque la palabra siempre, la palabra nunca no existen, es muy difícil que alguien le pueda quitar la candidatura en el PLD a Leonel Fernández. Muy difícil. Muy difícil. Y usted tiene ahí buenos candidatos. Usted tiene ahí buenos propuestos. Usted tiene ahí a un Francisco Javier García, que es el más completo de todos. Usted tiene ahí a una Margarita Cedeño Fernández. Usted tiene ahí, solo para mencionar algunos, a una sorpresa maravillosa de este gobierno, Andrés Navarro. Usted tiene al mismo Reinaldo Párez Pérez, a Gonzalo Castillo. O sea, hay mucha gente, pero si no es Danilo Medina, óigame, es muy difícil que a Leonel Fernández alguien le pueda ganar la candidatura en el PLD. Entonces, Hipólito, que es un hombre de mucho olfato político, sabe que esa es una realidad. Y en ese sentido le está dando hasta su ayudita también, porque lo está metiendo al infighting, lo está metiendo a la pelea adentro, lo está poniendo en el debate. Y a él le interesa que ese debate se siga dando. Claro, Leonel es muy matemático, no creo que Leonel le vaya a contestar, porque Leonel sabe que eso es lo que le está haciendo. Pero por ahí es que anda la cosa. Por eso ustedes van a ver una serie de comportamientos en el manejo, en el desenvolvimiento del proyecto Hipólito Mejía, que va a ser rodearse de jóvenes porque él sabe que ese es el hándicap.
Y sabe también que eso es lo que él tiene que vender, su experiencia, pero tiene que rodearse de jóvenes para que él le pueda decir a una población nueva, a mi hija, por ejemplo, que tiene 18 años, le puede decir, mira, óyeme, aquí el viejo soy yo, pero yo soy el que traigo la experiencia. Y rodea, por eso usted ve que se rodea de Eddie Olivares, que se rodea de Wellington, que se rodea de su nieto Juan Garrigó, que anda con su hija Carolina. O sea, ese es esto. Y la otra fase va a ser siempre atacar a Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque él quiere que sea Leonel Fernández. Él entiende que ese es el escenario que más le conviene. Y por eso él está haciendo lo que está haciendo. Óigame, Hipólito es calvo. Tiene pelo aquí atrás, pero aquí es calvo, o sea, no tiene un pelo de tonto. De tonto no tiene un pelo. Él sabe hacerse el tonto. Y le ha dado beneficio, pero de tonto no tiene un pelo. Y por eso está trabajando en ese sentido. Miren, amigos, en otro tema, el presidente de la Junta Central Electoral dice que el país no puede ser un paritorio de los haitianos, y yo le doy la razón. Yo le doy la razón. Pero también entiendo que desde el punto de vista humanitario, cuando usted se encuentra con una parturienta, es como cuando usted se encuentra con un enfermo. Usted tiene que darle la asistencia básica, porque eso es un principio universal. E incluso el nacer es una condición jurídica. Usted no está obligado, en virtud de las leyes, a darle la nacionalidad, pero sí tiene que inscribirlo, que asentarlo, para que se sepa que nació en lo que aquí tenemos el libro de extranjería. Entonces, eso hay que usted dárselo, o sea, desde el punto de vista humanitario, y nosotros somos signatarios de muchos acuerdos y de muchos protocolos, pero además, nosotros somos un país que hemos sido nobles y seguiremos siendo nobles con los vecinos y más con los vecinos en desgracia. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que la debilidad que nosotros tenemos en el tema de interdicción migratoria de la frontera hace que entren las parturientas. Un problema complejo, óigame, porque ellas vienen a parir aquí, no es porque quieren, es porque en Haití no hay. Entonces nosotros tenemos que fortalecer la presión internacional para que doten a Haití de esas estructuras sanitarias que no tienen. Pero también al mismo tiempo tenemos que ser lo suficientemente firmes en, aún reconociendo que nuestra frontera es porosa y que nunca la vamos a poder sellar en un 100%, pues impedir que entren. E impedir también que mucha gente esté haciendo negocios con eso, porque están haciendo negocios, no somos locos, de manera histórica. Entonces se necesita atacar esas dos causales. Porque es verdad que la realidad indica que nosotros, que no tenemos dinero que nos sobra, estamos manejando una realidad que el 40% de los partos que se están haciendo, en términos globales, son para las embarazadas haitianas. Porque vienen, y ya usted no puede negarle, porque eso, repito, es un derecho primero universal y segundo también es una realidad humanitaria, usted no puede negarle la asistencia. Pero usted sí puede, y es el compromiso y es el reto, es fortalecer los controles para que no entren, porque si no entran, sobre todo en la gran cantidad que se está haciendo, porque siempre va a haber gente que va a entrar, pues entonces ya es más fácil de manejar. Y también ser rigurosos en el cumplimiento, y hay que reconocer que muchas de esas damas vienen, paren, y se van con su producto de nuevo, porque lo que necesitan es dar a luz aquí, porque allá no hay posibilidades. La idea es ser lo suficientemente vigilantes para que una vez ya se produzca el parto y den a luz, pues entonces se vayan, porque a veces se quedan. Es más, hay veces que paren y dejan el muchacho aquí. Entonces todo eso se reduce a algo: control. Control, cumplimiento de las normativas, porque repito, ese tema es un tema cuidadoso, no es tan fácil como decir, ayúdeme director, como decir que
no podemos ser un paritorio de los haitianos y simple como eso, porque usted tiene el elemento de lo humanitario, tiene la realidad de una frontera porosa, tiene la realidad de una serie de búsquedas que se da mucha gente, pero también tiene el hecho de que por razones humanitarias en Haití no se puede. Y usted tiene también un compromiso humanitario. Entonces todo eso hay que resolverlo y hay que mirarlo, pero eso es control. Y ya una vez usted le dé la asistencia, garantizar que esa gente se vaya. Repito, control, más categorización. Este gobierno tiene muchos puntos luminosos, muchos, ¿eh? Ahora hay 5 a los que hay que ponerle atención rápida. El tema de la inseguridad ciudadana, fundamental, óigame, fundamental. El drama bochornoso de los feminicidios, eso hay que ponerle atención. Usted tiene que enfrentar de manera categórica el tema migratorio, tiene que hacerlo, señores, porque ahí hay un problema grave. El combate a la corrupción, hay que ser más categórico, hay que ser más insistente, hay que ser más fuerte en todo lo que significa esa realidad. Claro que sí, y también, lógicamente, la carestía, donde usted también involucra el sector salud, que se está haciendo un esfuerzo grande, importante, pero se necesita más. Entonces, amigos y amigas televidentes, yo creo que por ahí es que anda la cosa, aunque me inscribo en la preocupación que tiene el presidente de la Junta Central Electoral en esto, que es una realidad que nos acogota y que reclama que fortalezcamos la presión para que la comunidad internacional asuma su responsabilidad que ha sido irresponsable con el tema haitiano, que entiende que la solución de su irresponsabilidad y de su dejadez está de este lado de la frontera. Y también nosotros fortalecer nuestros controles para que sean menos los ilegales que crucen y poder entonces hacer las deportaciones a quienes no se encuentren con los avales documentales suficientes para poder estar en nuestro país, como lo hace toda la nación del mundo. Y nosotros somos y hemos sido los mejores amigos y los mejores vecinos que ha tenido esa atribulada nación, merecedora de mejor suerte. Tan simple como eso. En la parte final del programa, a las autoridades, por favor, que le pongan atención a esto. En Bonao y La Vega reportan 9 casos de abusos sexuales contra menores entre los meses de julio y agosto. Señores, ahí hay serios problemas y serias situaciones. Esto es bochornoso. Y hay que ponerle atención, hay que ponerle miramiento. El número de violaciones en los últimos meses, solo en comunidades de La Vega y Bonao, debe llamar la atención a las autoridades y a la sociedad. 9 menores entre julio y agosto han sido abusados, entre ellos una de 3 años y otra de 13, que resultó embarazada de su padre. Sí, así mismo, en Rincón, La Vega, una embarazada de 13 años, producto de una violación provocada por su padre. Y su hermana de 11 años también fue violada. Y yo les digo a ustedes algo, señores, y yo le pido perdón a Dios, yo en eso estoy muy claro. Yo sé que hay alguna gente que cuando me oye decir esto, pues, se lo encuentra raro. Pero cuando yo veo casos así, es que yo entiendo que esto que pasó en Ohio, en Estados Unidos, donde ejecutaron a un hombre por violar y matar a una niña de 3 años, hace falta. Hace falta. Coño, hace falta, porque gente que sea capaz de hacer eso, óigame, mire, está usufructuando el aire que le están brindando. El aire, óigame, el aire no se lo merece. Y lo menos que debe hacer la sociedad es darle un castigo drástico, firme, fuerte y ejemplarizador. Nos vemos mañana, si Dios quiere.